Y lo que vamos a hacer ahora es irnos hasta el Parlamento Europeo. Bueno, no exactamente hasta el Parlamento Europeo, porque nuestro siguiente invitado hoy no está en el Parlamento Europeo, dado que tiene un viaje internacional mañana y está en su casa. Pero la noticia de lo que está ocurriendo en la frontera, sobre todo con esa cosa tan extraña, ¿no?, del pase de mercancías que solo es permitido desde Marruecos hacia España y no desde España hacia Marruecos, pues evidentemente también ha llegado al Parlamento Europeo, porque no olvidemos que Marruecos es socio preferencial de la Unión Europea. Y eso preocupa allí, preocupa porque no se entiende. Claro, no se puede entender porque no sabemos. Yo no sé si Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, sabrá algo del acuerdo que se firmó entre España y Marruecos y del porqué de esta anomalía, vamos a llamarle anomalía. Bueno, se le podrían poner muchos nombres a esa decisión de Marruecos de no permitir absolutamente nada que venga procedente desde Melilla. Jordi Cañas, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, vosotros ya sabéis algo del acuerdo suscrito entre España y Marruecos, porque a lo mejor en la letra pequeña venía esto, pero como nadie nos ha contado nada, pues no sabemos nada. No, yo como todos los españoles no tenemos ningún tipo de información más allá de la que se hizo pública, ¿no? Que parece que el acuerdo con Marruecos pasaba por el reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, a cambio del reconocimiento de la soberanía española sobre la Ceuta y Melilla, cosa que la primera parte parece que se ha cumplido, porque tácitamente se ha explicitado así, pero la segunda no solo no se ha producido, sino que además en el retorno, entre comillas, la normalidad que el propio Marruecos rompió, es decir, la normalidad creada por Marruecos, se ha vuelto a una nueva normalidad, es decir, la enésima afrenta, la tomadura de pelo de Marruecos sobre España y la enésima vez que el gobierno de España permite que esto suceda. Es decir, cuando Marruecos decidió unilateralmente el cierre de fronteras, tenía, entre comillas, la excusa del COVID, pero ahora que ha decidido él, repito, él, esto no lo ha decidido conjuntamente el gobierno de España, quien cerró las fronteras fue Marruecos y que las abierto ha sido Marruecos. Y Marruecos ahora decide que las mercancías de Melilla y de Ceuta pues no pueden pasar, pues Melilla en este caso no pueden pasar a Marruecos, con lo cual no solo está vulnerando ese hipotético acuerdo con el gobierno de España, que desconocemos la letra pequeña, cosa que hemos pedido también en el Congreso, que se explique y se danos, sino que además está contraviniendo los acuerdos comerciales que tiene con la Unión Europea. Y esa es la parte que yo en el Parlamento Europeo voy a formular durante mañana una pregunta a la Comisión diciendo que si es conocedora de la situación que está produciéndose en la frontera actualmente de Melilla y si es conocedora qué piensa hacer para que esta situación no se permita. Porque Marruecos, como tú muy bien decías, es un socio preferencial de la Unión Europea que tiene firmado unos acuerdos comerciales que le favorecen extraordinariamente y lo que la Unión Europea, ya que el gobierno de España lo permite, porque, bueno, si quieres después entramos en valoraciones, pero ya que el gobierno de España lo permite, lo que no lo puede permitir es la Unión Europea, porque Ceuta y Melilla, Melilla y Ceuta son frontera exterior de la Unión Europea. Y por lo tanto, la Unión Europea no puede permitir que en los intercambios comerciales hay un socio preferencial que decida que bloquea, en este caso, la actividad económica de Melilla. Cuando tú antes preguntabas, ¿y esto por qué? Pues esto, porque esto no es una decisión tomada en caliente, esto es una estrategia. Es decir, Marruecos sigue con su estrategia de asfixia económica de Melilla y de Ceuta. Y esto es una vez más, y sobre todo es una demostración de decir, aquí quien tiene la llave, quien decide, soy yo. Bueno, y quien lo sufre son los ciudadanos de Melilla y su actividad económica. Entonces, ahora mismo Marruecos, además de contravenir ese acuerdo que desconocemos de fondo con España, está contraviniendo los acuerdos que tiene suscrito con la Unión Europea, que le reportan ingentes cantidades de euros, ¿no? Bueno, primero le importa, lo que le permiten es que es un socio comercial preferencial. Eso para empezar, hay un acuerdo de asociación, un acuerdo económico con Marruecos que le convierte en un socio eh, ex- eh, económico y comercial preferencial, cosa que sufren mucho los productores de nuestro país, porque es evidente que con quien compiten los productos marroquíes es con los productos españoles, sobre todo del sur de España y especialmente los productos agrícolas, ¿no? Eh, por lo tanto, es que es una tomadura, pero es que Marruecos está acostumbrado a hacer lo que le da la gana permanentemente sin que tenga consecuencias su acción. Eso con España lo hemos tolerado, bueno, tolerado no, los diferentes gobiernos de España lo han permitido, pero es que yo creo que la Unión Europea no puede mirar hacia otro lado.
No es fácil, yo siempre lo digo, no es fácil porque Marruecos es un país que diplomáticamente hace presión a muchos miembros de la Unión Europea. Como tú sabes, al final las decisiones de la Comisión están también condicionadas por la geometría en el Consejo. Pero lo que sí que es cierto es que hay unos acuerdos, estos sí que son públicos, hay unas condiciones, estas sí públicas, y si Marruecos las está violando, que las está violando, pues lo que tendrá que hacer es respuesta ante ello. Lo que no podemos permanecer es en silencio. Si lo que no puede hacer es que el ministro Marlaska salga hablando del rey emérito y no esté hablando de lo que, de qué significa que la frontera abierta por Marruecos, repito, abierta por Marruecos, porque la cierra Marruecos y la abre Marruecos, hay una condicionante que impide que los productos españoles puedan pasar a territorio marroquí. O sea, ¿cuál es la explicación? ¿Qué pasa? ¿Que tienen COVID los productos o qué pasa aquí? Pero ¿cómo podemos permitir esto? O sea, ¿cómo podemos permitir que estén entrando productos marroquíes y el gobierno de España permite que no puedan exportarse productos españoles a Marruecos? Es decir, Vamos, es que no se repito, puede pasar, no se puede pasar ni un botellín de agua, ¿eh? no, no, cuando es nada, es nada. Bueno, pero al revés, al revés, ¿qué pasa? ¿Se puede pasar un botellín de agua o no? Sí, Pues sí. mientras en Marruecos no puede entrar un botellín de agua español, en España no puede entrar ni un botellín de agua marroquí. Se acabó. Es bastante fácil, ¿no? Es decir, las fronteras, si algo es clave, es la reciprocidad. Es decir, si tú me dejas, yo te dejo, si tú no me dejas, yo no te dejo. Bueno, pues sobre todo en los productos ¿Tiene, comerciales. Eh, ¿Tiene competencias eh, en la Comisión para poder exigir a Marruecos esa reciprocidad que es la justicia fronteriza, ¿no? No conozco yo ninguna frontera del totalmente. mundo y mira que hay, donde por un lado se puedan pasar mercancías y por otro no. Sí, pero a ver, una cosa son las competencias, otra cosa es que las ejerce. Es decir, la Unión Europea tiene competencias exclusivas. Es decir, los acuerdos comerciales, o sea, la relación comercial que existe entre España y Marruecos está condicionada por el acuerdo comercial que tiene la Unión Europea con Marruecos, no es un acuerdo bilateral. Los acuerdos bilaterales son de naturaleza de competencia exclusiva o compartida de España con la Unión Europea. Pero en el caso de los acuerdos comerciales, la competencia exclusiva es de la Unión Europea. La competencia exclusiva de jure, pero de facto quien controla eso es el gobierno de cada Estado. Es decir, si el gobierno de España está permitiendo que exista una situación asimétrica, pues es nuevamente más una cesión a Marruecos absolutamente injustificada, repito, porque es que aquí el gobierno español no tenía ni siquiera que opinar. Es decir, mire, existe un acuerdo comercial con la Unión Europea, que es la cual nosotros pertenecemos, y por lo tanto, si usted no permite la entrada de productos españoles en Marruecos, pues porque unilateralmente ha decidido cerrar esta frontera, pues si usted decide unilateralmente abrirla, significa que se abre esa frontera a todos los niveles, ¿no? Y si no se abre a todos los niveles que se abren deben ser recíprocos. Entonces, el problema es que el gobierno español ni siquiera utiliza el arma del acuerdo europeo. Es decir, una vez más el gobierno español está llevando a lo que quiere Marruecos, que es una diferencia bilateral, a lo que esto es sin duda una diferencia multilateral. Repito, porque si quisiéramos, si imaginas un señor alemán que tiene un concesionario o vende productos en Melilla y que quiere ahora aprovechar que está en Melilla para vender sus productos en Marruecos. Pues no podría. Es decir, es que eso es tan evidente, es tan evidente, tan claro, que es una vez más una bajada de pantalones del gobierno de España ante Marruecos. Aunque eso ya es ofensivo. Lo digo de verdad, a mí no me gusta hablar así de mi gobierno, porque aunque no lo vote, no me guste, es el gobierno de España y es el cual tiene que defender los intereses de los españoles. Y cuando digo de los españoles, digo de todos los españoles, también de los ciudadanos de Melilla. Por supuesto, entonces, ¿cómo puede permitir esto? O sea, ¿cómo podemos permitir que después de cerrar unilateralmente una frontera con el único objetivo de presionar al gobierno de España y de asfixiar económicamente a Melilla, cuando el gobierno de Marruecos decide graciosamente abrirla, resulta que las condiciones también las ponen ellos? Es que, Esa es la sensación que da aquí en Melilla, ¿eh? Que las condiciones las pone Marruecos. bueno, pues que seguramente no es que es una sensación, es que es un hecho. O sea, yo creo que los melillenses ya saben diferenciar los hechos de las sensaciones. Y cuando algo es de una manera, pues es de una manera. Y cuando salta la polémica es porque es una polémica. Y porque, de verdad, repito, es que es una nueva afrenta. O sea, es una nueva acción unilateral. Bueno, que yo sinceramente, a mí como español me avergüenza y me preocupa. Bueno, me preocupa más que me avergüenza, porque yo sinceramente, el tema este ya de sentimental, no, a mí me preocupa porque significa
evidenciar una vez más en público que quien decide lo que pasa en nuestras ciudades es Marruecos. Y eso es algo que tenemos que evitar cuanto antes posible. O sea, eso Decía, va en la línea de lo que te comenté, hemos comentado aquí cada vez que hemos hablado, que es necesaria buscar una alternativa de futuro para nuestras ciudades en África, para Ceuta y para Melilla, que no dependan de que Marruecos decida cerrar o abrir una frontera, que no dependa de que Marruecos juegue al gato y al ratón con nuestros ciudadanos. O sea, eso es cada día más evidente. Y esto es otro clavo que hace que eso cada día sea más evidente. Que es que el futuro pasa por romper el statu quo actual, porque no puede ser, así no se puede seguir. decías que además de interpelar o preguntar a la Comisión Europea, que lo harás tú mañana a la Comisión, también vuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados tiene intención de saber qué está pasando porque le preocupa esta situación, ¿no? Sí, claro, es que nos preocupa la situación derivada y nos preocupa el acuerdo. Es decir, querido Alberto, y queridos espectadores, es que no podemos, o sea, es inaceptable que en una democracia del siglo XXI hay un acuerdo con un país tercero que no se ha conocido en sus extremos por los ciudadanos y por los representantes públicos. En un contexto, además, donde hay serias sospechas e indicios de que ese país ha espiado al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, al ministro de Interior, probablemente a la exministra de Exteriores, al anterior ministro de Agricultura, es decir, y al ministro de Trabajo. ¿Realmente podemos poner en cuestión que ese acuerdo no haya estado condicionado por contextos, digamos, que no buscan defender los intereses de los ciudadanos españoles? Es decir, es todo tan extraño, es tan extraño ese cambio de postura liderada por, creo, el presidente Pedro Sánchez y desconocida por algunos partes de su gobierno. Es tan extraño que esto suceda en un contexto de robo de datos de nuestros principales dirigentes, en un contexto, recuerda, de hace un año, cuando la entrada masiva de inmigrantes ilegales en Ceuta, que era una auténtica marcha verde, una marcha verde infantil, una prueba más de tensión y de hasta dónde soportaba el Reino de España por Marruecos, en una estrategia híbrida, de ataque híbrido contra nuestras ciudades. O sea, en todo ese contexto resulta que un año después de, repito, la resolución del Parlamento Europeo clara, determinada, explícita, el gobierno de España, con unas contrapartidas que no se han producido, decide cambiar la posición histórica del Reino de España en el Sáhara a cambio de que Marruecos siga usando la llave de frontera para hacer lo que le dé la gana. Es que algo no cuadra. O sea, algo no cuadra. Si yo compro las gafas que lleva por 1 millón de pesetas, pues 1.000 euros, oiga, perdón, estoy que me está dando cambio en las gafas que valen 100 y usted me paga. ¿Y esto por qué pasa aquí? O sea, ¿por qué usted me está pagando lo que una veinteava parte de lo que vale algo? O sea, usted cómo está entregándome una de mis aspiraciones estratégicas, que es el control del Sáhara Occidental, con todo lo que eso significa, en plataforma, en aguas territoriales, en explotación de recursos marinos, pero también submarinos. O sea, todo eso a cambio de ¿qué? De que me ha puesto una frontera para que pasen los productos marroquíes y los trabajadores transfronterizos. Para eso. O sea, yo es que es evidente que no cuadra, ¿no? O sea, porque aquello que dijo el presidente del gobierno, que era a cambio de reconocimiento de la soberanía. Mire, a mí que Marruecos reconozca la soberanía hoy es como cuando Rusia reconoció la independencia de Ucrania a cambio de que le entregase los arsenales nucleares, y fíjese ahora cómo están. Es decir, yo no me creería absolutamente nada. Marruecos tiene un plan de redentismo territorial que no te puedes fiar de nada que ponga por escrito, ni de palabra, ni nada. Por lo tanto, no hay nada. Pero aún entrando en ese marco, que repito, yo no entraría porque no me fiaría nunca, si lo haces, es a cambio de como mínimo eso se produzca, ¿no? O sea, yo no me lo creería, pero bueno, como mínimo que se produzca, que quede por escrito que en el año 2022 el rey de Marruecos reconoció la soberanía de Ceuta y Melilla, cosa que es, sinceramente, ¿quién se lo va a creer esto? Pero bueno, es igual. Pero no es que a cambio de nada. Y cuando te vas a la frontera, o sea,
reconocemos el Sáhara para que acabe en la frontera, pero sí que podamos exportar productos y para que pasen los barcos para las vacaciones de verano, que ya veremos. Para eso. Y para eso reconocer el Sáhara. Es que, Pues don Jordi Cañas, ¿no? muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Un placer, buen viaje y espero que nos veamos el día 1, si Dios quiere, a las 5 de la tarde en el Parlamento Europeo para conocer ese magnífico informe que estoy seguro que planteará alternativas para combatir esto precisamente que estamos viviendo ahora mismo los melillenses, ¿no? Las planteará, pero sobre todo, el informe yo creo que es un informe muy interesante técnica y jurídicamente, pero yo lo que quiero ver es a Ceuta y Melilla en la capital de Europa, en el centro del corazón europeo, demostrando su europeidad y su españolidad allí y reclamando lo que merece, que es que se trata a sus ciudadanos como ciudadanos de primera, españoles y el conjunto de Europa, y que eso pase también por ellos, y que Europa es su espacio, que Europa es suya, y que Bruselas es también su capital, y de verdad tengo muchas ganas de ver allí a los melillenses haciendo propia sus instituciones, que son suyas. Pues lo dicho, señor Cañas, muchísimas gracias. Un saludo.